Estamos ahora con Ana María. Bienvenida, Ana María. Realmente bueno, muchas gracias. Un placer también para mí. Bueno, tenerte con nosotros. Pensaba un poquito antes de que llegaras, que desde que te conocí el año anterior, que fue una casualidad que nos conocimos, quedé fascinada, quedé realmente encantada con tu presentación, con ese arte que tienes tú de contar historias. Bueno, yo te lo agradezco tanto porque has sido muy efusiva, muy demostrativa, y me encantó también el modo en que hiciste la nota para la revista del club, porque reflejaste ese entusiasmo por mi tarea y pudiste reflejar también mi entusiasmo por la tarea. Y bueno, yo creo que entusiasmo es lo que te caracteriza. Así que, pensando en historias, el Club Argentino de Negocios de Familia es una organización que trabaja con empresas familiares, como tú bien conoces, y todas estas empresas familiares tienen historias que compartir. Y qué lindo esto de compartir historias, ¿no? Es un espacio en el cual muchos vienen y comentan qué sucedió, cómo se generó este sueño, cómo vino creciendo, cómo se integraron, incluso las vicisitudes, las peripecias que pasaron en el tiempo se convierten, cuando la empresa es exitosa, en un relato que genera emulación, ¿no? Que genera fascinación. Y claro, y me parece que para cada uno que se integre a esa empresa es necesario que conozca ese origen, que conozca esas vicisitudes, que son las que se han ido superando y que sustentan hoy en día la perdurabilidad de la empresa y de su historia, ¿no? A mí me parece realmente precioso. Leí en la revista la historia de Café Martínez y también de Valenti y todos esos sueños que se amasaron en la intimidad de una familia y que luego se han proyectado en el tiempo. Me parece fundamental para cada uno de ellos que se vuelva a preguntar sobre su origen. Sí. Ahora que hablamos de empresas familiares visionarias, ¿no? ¿Qué tiene que ver con esto de un soñador que tiene un relato, que tiene una historia, que la va a compartir? ¿Qué se te ocurre a ti en cuanto a contar historias con la importancia que tiene esta llamada, ¿no? Porque primero yo tengo un sueño y para llamar a compartir necesito tener una historia fascinante, generar una llamada. Y yo creo que este es tu arte, cómo generar historias que promuevan, que provoquen una llamada para que otros se integren. Yo creo que para que eso suceda, para despertar el interés, quien narra tiene que tener confianza en lo que sucedió. Más que reflexionar sobre el resultado o sobre la trayectoria, más que la reflexión, tener en cuenta el panorama de la acción. Cómo fue momento a momento que aquello se despertó como un sueño, cuál fue el primer paso, cuál fue el segundo, dónde hubo una duda, si aquel lugar mítico donde empezó la empresa aún existe, si uno puede pararse delante de ese lugar y ver lo que había o ver otra cosa, llevar a los suyos a conocer aquel lugar. Me parece que el detalle, la experiencia concreta, el acontecimiento tienen un valor narrativo que nunca hay que subestimar. Luego podés reflexionar sobre aquello, ¿no? Pero una historia se compone de acontecimientos, de acción, de conflictos. O sea, tampoco subestimar los conflictos, porque el conflicto siempre es el motor de la acción y las historias necesitan de los conflictos para ser interesantes. Así que me parece que hay que saber mirarlos para contarlos de un modo alentador, porque en definitiva, porque los han superado, es que la empresa familiar perdura. Me parece que siempre a veces una reflexión enmascara un acontecimiento que puede ser precioso si se atreven a descubrirlo, a contarlo otra vez. Alguien puede creer que no interesa. Yo diría que siempre hagan la prueba. En el detalle, en la pequeña acción, siempre hay tesoros para revelar. Yo no te quisiera limitar siempre al tema de empresa familiar, porque justamente en el club algo que estamos trabajando mucho es integrar otras miradas, otras temáticas que nos enriquezcan desde nuestro lugar. Entonces, si bien en este momento trabajamos empresa familiar visionaria y pensamos en el tema de los relatos de las empresas familiares, a mí me gustaría, conociéndote sobre todo, es darte un poquito de vuelo, de alas, y que tú libremente nos contaras qué es lo que se te ocurre, qué te parece interesante compartir en este espacio en cuanto a historias, relatos y tu arte. Bueno, a mí me gustaría compartir en este espacio con ustedes el origen de mi pequeña empresa familiar como narradora de historias. Siempre digo que cuando me preguntan quién fue mi primer maestro de narración, siempre cuento que fue Walter Bobo, que era también, por suerte, mi papá. Él no era narrador profesional de historias, era vendedor de muebles en una época próspera para las mueblerías,
en que las parejas de novios acostumbraban con tiempo a ir a elegir, a comprarse en cuotas, el juego completo de dormitorio, juego de comedor. Yo visitaba a mi padre en su trabajo porque vivíamos en una ciudad pequeña y lo veía hacer en el corredor atestado de muebles. Él le decía a una pareja que estaba por casarse, si ustedes eligen este juego de dormitorio, por la noche van a estar descansando en medio de un bosque de cerezos. Se refería a mi padre a la fina lámina que extraen de la raíz de los cerezos para recubrir los muebles Art Déco. Terminaba su semana de trabajo el sábado al mediodía, pero yo lo veía en la punta de la mesa almorzar inquieto, pensando en el traqueteo que iban a sufrir esos muebles a bordo del camión cuando los trasladaran hasta la futura casa de los novios. A veces quedaba en el campo. A último momento se decidía a acompañar al chofer y a los peones y me invitaba a mí. Unas tardes deliciosas de compartir la cabina del camión Chevrolet, escuchar el eco de las risas en la casa aún vacía, ver las frentes sudorosas instalando los muebles, mi padre sugiriendo el futuro lugar para el retrato de los novios. Cuando quedaba todo instalado, solían invitarnos a tomar una merienda y allí por fin los novios reparaban en mí. Decían, qué calladita, lindos ojos, muy delicado lugar el nuestro, el de mi padre y yo, asistiendo entusiastas a toda esa felicidad ajena, soslayando discretamente la nuestra. De aquellas meriendas solíamos volver a casa con una invitación al casamiento, y así, aunque resultara injusto para mis hermanitos menores y para mi mamá, Walter, Bobo y yo nos convertimos en el departamento de relaciones públicas de la familia. Íbamos solos a todas esas fiestas con la promesa de volver y contarles todo. En la fiesta mi padre se movía con esa gracia que debe tener un hombre que vende bosquecitos de cerezos, bosquecitos de nogales. Y de regreso, cuando poníamos la llave en la cerradura, me decía, bueno, Ana, ahora contalo vos. Y aunque mi público era incondicional, mi mamá y mis hermanitos en la cama grande, cuando yo terminaba el relato, él me llevaba aparte y delante de la puerta del baño solía decirme, estuviste bárbara. Me encantó lo que improvisaste, lo de las cintitas de la torta, muy gracioso lo del sombrero de la madrina, porque fue chistoso y sin ofender. Ahora, ¿vos dijiste que la torta de casamiento tenía 7 pisos? Es mucho. Sacale 2 pisos a esa torta y agregale un músico a la orquesta. El ritmo entretenido como hoy, no te rías nunca en la parte más cómica. Y ese dato, el que escondiste hasta el final, es siempre ahí, nunca antes, porque vos en eso tenés, ¿cómo explicarte?, una as en la manga, ¿no te parece? Y sí me fue pareciendo, y con el tiempo me fui pareciendo a él, y así aprendí a distinguir en las puertas de los muebles raíces de cerezos y en los relatos ajenos el as en la manga. Me pregunto ahora si los novios, si los peones, si mi padre sabrán que les dio un destino en esta historia, que los invoco de nuevo para contagiarles el deseo aquel de ahora, contalo vos. Precioso relato, Ana María. Muchas gracias. Quería contarles algo pequeñito que hice hoy justamente. Dije recién, quisiera saber si los peones, mi padre falleció hace muchos años, antes de que yo me convirtiera definitivamente en narradora de historias, alcanzó a ver mis comienzos, pero queda vivo uno de los peones que iban en el camión con nosotros, está en un geriátrico, y hoy acabo de mandarle una encomienda, un budincito de limón y una carta diciéndole que siempre lo recuerdo. Bueno, el relato es un modo de restituir vínculos todo el tiempo, de restituir la presencia de los que están y de los que no están. Así que me parece que también para las empresas familiares cultivar el mito de origen y saber quiénes lo han continuado es un modo muy sencillo de que cada uno se vuelve inolvidable. Esto que nos contabas mientras te escuchaba en el relato, recordaba algo que vos comentás en la entrevista que apareció publicada en nuestra revista, cuando decías que la posibilidad de armar un relato tiene que ver con modificar el pasado. Exactamente. En esto de que hay sacarle un piso a la torta y agregar un músico a la orquesta. Claro, ¿no? Mi padre me había enseñado eso intuitivamente sin saber que yo me iba a dedicar a contar historias profesionalmente, pero tenía un sentido de lo que sobraba y de lo que faltaba en un relato, una intuición maravillosa que yo se la agradezco, se la voy a agradecer toda la vida. Y él me enseñó también mucho a escuchar historias, que yo creo que es algo muy importante también, supongo, dentro de las empresas. Yo no estoy autorizada para dar ningún consejo, pero saber escuchar es tan importante como saber contar,
¿no? Qué interesante. Y escuchamos, este es definitivamente un negocio de familia, ¿no? El tuyo. Claro, es un legado que me dejó mi padre, y él llegó a Buenos Aires hace muchos años y sonó el teléfono en mi casa y yo pasé un presupuesto para ir a contar cuentos a un lugar, y cuando corté me dijo, pero no me digas que te van a pagar. Le dije, sí. Y me dijo, ay, pero qué changa maravillosa. Eso solo se consigue en Buenos Aires. Claro, nosotros contábamos gratis en todas partes. Pero él alcanzó a ver el comienzo de mi profesionalización y me dio otro consejo muy valioso. Yo contaba muchas historias de otros autores muy valiosos, pero él me dijo, ¿por qué no te atreves a contar tus historias? Y como yo estaba casada con un intelectual, pensé que por ahí mi padre no comprendía que no podía yo otorgarle a mi experiencia personal la estatura literaria de los grandes autores universales. Y con el paso del tiempo fui confiando en que mi experiencia, si yo sabía contarla, podía tener entidad literaria. Lo hice después de la muerte de mi padre, porque hay consejos que uno recibe a destiempo o puede madurarlos cuando puede, pero pude aplicarlo y sé que él me está acompañando en esto, ¿no? Y casi todo mi repertorio ahora es un repertorio, digamos, autobiográfico, ¿no? Tiene cuota de ficción, pero el peón a quien hoy le mandé la encomienda con el budincito de limón y una carta, vive y podría dar fe de aquellas entregas de muebles que hacíamos, y de que mi padre era tan simpático y tan adorable y un buen narrador de historias. Bueno, qué lindo esto. Como un legado se convierte en un negocio. ¿Cómo has logrado esto? Realmente yo he leído, bueno, he tenido el placer de leer algunos escritos tuyos, libros tuyos, que me han cautivado. Me han cautivado este tema del contar historias, del arte del narrar y el impacto que tienen otros, lo que nosotros contamos, ¿no? Sí, la transmisión de la experiencia. Yo creo que lo fundamental de contar una historia, al menos la humanidad lo usó para eso. Siempre el narrador, en torno al fuego con su tribu, era quien transmitía los saberes. Y me parece que hay que rescatar esa fuente de saber que es contarnos las historias, y contarlas cara a cara, y contarlas en voz alta, y contarlas aquí ahora, y volverlas a narrar, porque en cada narración, en cada repetición, uno puede cambiar la mirada sobre lo que ha contado. A veces la repetición, lejos de cristalizar un relato, lejos de endurecerlo o de empobrecerlo, puede ser que la repetición se vuelva muy creativa, y que al volverlo a contar y al mirar con otros ojos, hoy lo que contaste ayer, encuentres una cosa nueva. Y definitivamente es así. Como tú dices, en muchas ocasiones necesitamos tiempos de maduración para entender la historia de forma diferente. Exacto. ¿no? A veces me pasa a mí que he contado un cuento, pero no puedo mentirte, 500 veces, y en la 510 veo algo que no había visto antes, habiendo visitado ese espacio de la historia y esos personajes tanto tiempo. No lo había visto. Y eso es un descubrimiento maravilloso. Hay que contar, recontar y seguir contando la historia. Yo creo que también es muy útil para las historias de las empresas familiares aplicar aquello que dice Antonio Machado: se miente más de la cuenta por falta de fantasía, también la verdad se inventa. Y cuando digo la verdad se inventa, no hablo de falsear la identidad de una empresa o de una persona, sino que a veces un pequeño agregado, un pequeño detalle puede dar volumen, importancia, brillo a algo que se había opacado, porque perdimos un recuerdo, porque lo dejamos atrás. Porque no le dimos la importancia, en cierto momento. Hay cosas que pueden reinventarse y son muy vivificantes, ¿no? Bueno, y eso es lo lindo de las historias, y nosotros en el club trabajamos mucho con las historias, y de hecho, bueno, los vamos a invitar a ustedes, porque vamos a estar con Ana María este año, vamos a trabajar. Sí, me encanta. La hemos comprometido a trabajar con nosotros en estos temas, porque estamos seguros que nuestros empresarios muchas veces están deseosos de contar su historia. Ya a veces faltan palabras, a veces falta magia, a veces falta arte. ¿Cómo cuento? ¿Cómo puedo expresar lo que realmente quiero expresar, ¿no? Lo lindo, lo que viví. A veces las palabras son cortas para expresar, y en eso vamos a trabajar contigo, Ana María. Me encantaría. ¿Cómo despertamos esa magia? ¿Cómo logramos encontrar en las palabras realmente esto que contaba tu padre, ¿no? ¿Y cómo lo cuentas tú? Que es cómo viví una realidad que puede ser, vendía muebles o vendía, como tú dices, sueños, vendía bosques. Sí, qué maravilloso. Bueno, muchas gracias.